Un millonario solitario se detuvo frente a una mujer sin hogar en una concurrida esquina de la ciudad. Lo que comenzó como un simple acto de bondad, pronto se convirtió en una historia llena de secretos y revelaciones. Mientras él intentaba cambiar su vida, algo sorprendente salió a la luz, una conexión oculta que los unía de una forma inimaginable. ¿Pero qué les vinculaba realmente? ¿Cuál era el secreto detrás de este encuentro inesperado? Prepárate para una historia emocionante, llena de lecciones y giros inesperados que tocarán tu corazón. Antes de continuar, no olvides dar like a este video y suscribirte al canal para descubrir más historias impactantes como esta. Prepárate para adentrarte en una historia que desafía las expectativas y demuestra que un pequeño acto de bondad puede generar una transformación inimaginable. En un mundo donde las diferencias entre las personas parecen irreconciliables, una conexión inesperada puede abrir caminos hacia la esperanza. Esta historia comienza en una bulliciosa ciudad, entre rascacielos que rozan el cielo y calles llenas de rostros que pasan desapercibidos. Allí, dos mundos completamente opuestos se cruzan, el de un hombre acostumbrado al lujo y el éxito, y el de una mujer que lucha por sobrevivir día a día. ¿Qué ocurre cuando alguien con todo el poder para cambiar vidas decide mirar más allá de las apariencias? ¿Puede un gesto inesperado devolverle la dignidad a alguien que lo ha perdido todo? Esta no es solo una historia de ayuda, sino de transformación mutua, de esas que dejan huella. Desde el primer instante en que sus caminos se cruzaron, algo profundo empezó a cambiar. No fue solo un acto de caridad, sino una chispa que encendió un fuego de esperanza en ambos. Pero lo más sorprendente está por venir, porque esta historia no es tan simple como parece. Hay momentos en la vida que nos obligan a detenernos y replantearnos todo lo que creemos saber. Esta es una de esas historias, una que nos recuerda que, incluso en medio de la indiferencia, todavía existe humanidad y que la bondad tiene el poder de cambiar destinos. A medida que descubras cada detalle de esta extraordinaria narrativa, prepárate para emocionarte, reflexionar y quizás replantearte lo que significa realmente ayudar a alguien, porque, al final, no son los bienes materiales los que definen nuestra grandeza, sino la capacidad de tocar el corazón de los demás. Él era un hombre que lo tenía todo, o al menos eso parecía. Nacido en el seno de una familia privilegiada, su camino hacia el éxito estuvo marcado por esfuerzo, ambición y un toque de fortuna. A los 40 años, su nombre estaba asociado a lujo y poder, con empresas que lideraban mercados internacionales y una fortuna que crecía sin límites. Cada día su agenda estaba repleta de reuniones en oficinas de cristal y almuerzos exclusivos en restaurantes de alta cocina. Vestía trajes a medida, conducía coches de ensueño y residía en una mansión cuya sola entrada intimidaba. Sin embargo, tras todas esas puertas doradas, su vida parecía marcada por una silenciosa insatisfacción. Aunque sus amigos lo describían como generoso y amable, aquellos más cercanos sabían que algo faltaba. No era visible desde el exterior, pero dentro de él, una pregunta lo perseguía. ¿Para qué todo esto? Las noches eran largas y solitarias, a pesar de las fiestas y eventos en los que siempre era el centro de atención. En el fondo, anhelaba algo que el dinero no podía comprar. La idea de dejar un legado significativo lo inquietaba. Las donaciones a organizaciones benéficas ya no llenaban ese vacío, y los aplausos por sus éxitos sonaban huecos. Era como si su vida, aunque brillante, careciera de una verdadera conexión humana. A menudo paseaba por las calles más concurridas de la ciudad, observando a las personas sin ser reconocido. Era su forma de escapar de los reflectores, de sentirse parte de algo más auténtico. Durante esos paseos, a veces se encontraba con realidades que lo hacían cuestionar su lugar en el mundo. Él no lo sabía todavía, pero uno de esos paseos marcaría el inicio de un cambio irreversible. Sin planearlo, algo dentro de él estaba a punto de despertar. Aquella tarde, mientras caminaba por una acera llena de transeúntes, un encuentro aparentemente insignificante se convertiría en el catalizador de una nueva perspectiva. Su vida, tan estructurada y medida, estaba a punto de cruzarse con la de alguien completamente opuesto a él. Ese cruce no solo cambiaría el destino de aquella persona, sino que también alteraría la trayectoria de su propia existencia.
porque a veces el mayor regalo no es lo que damos, sino lo que descubrimos en el proceso. Con esta idea latente, y sin saber lo que estaba por venir, el millonario caminó hacia su destino. Y justo en la esquina de aquella bulliciosa calle, su mirada se cruzó con unos ojos llenos de historias. Y todo comenzó. Ella era una figura que pasaba desapercibida entre el caos de la ciudad. Su cabello enmarañado, sus ropas desgastadas y sus manos marcadas por el frío contaban una historia que muchos preferían no escuchar. Cada día se sentaba en la misma esquina, con una pequeña manta que apenas cubría su delgada figura y un cartel que decía: «Solo pido una oportunidad». Había sido una mujer con sueños. En su juventud había imaginado un futuro diferente, lleno de promesas y estabilidad. Pero la vida no siempre sigue el camino esperado. Una cadena de tragedias, malas decisiones y golpes del destino la llevaron a perderlo todo: su hogar, su familia y, finalmente, su esperanza. Parecían haberse desvanecido con los años. Algunos pasaban a su lado sin mirarla, mientras otros le lanzaban miradas de compasión mezcladas con incomodidad. Nadie se detenía lo suficiente como para descubrir quién era realmente, pero en sus ojos había un destello, una chispa tenue que aún resistía. Era la prueba de que, a pesar de todo, no había perdido del todo la fe en las personas. Vivía de lo poco que la gente le ofrecía: monedas, trozos de pan o un café caliente en los días más fríos. Las noches eran las peores. En la oscuridad el miedo se apoderaba de ella, y las lágrimas caían silenciosas mientras recordaba cómo había llegado a ese punto. Sin embargo, cada mañana se levantaba, enfrentando un nuevo día con una valentía que pocos notaban. Su nombre era Ana, aunque hacía tiempo que nadie la llamaba así. Para los demás era simplemente la mujer de la esquina. Pero detrás de ese rostro cansado había una historia de amor, pérdidas y una lucha constante por sobrevivir. Años atrás había sido una madre, una esposa y una trabajadora incansable. Ahora era una sombra de lo que había sido, pero aún así seguía adelante. Lo que más deseaba no era dinero ni caridad, era ser vista, ser reconocida como algo más que su situación actual. En el fondo, soñaba con que alguien le ofreciera algo que el dinero no podía comprar: dignidad y una segunda oportunidad. Pero esos sueños parecían tan lejanos como las estrellas que observaba desde su rincón cada noche. Y entonces, un día como cualquier otro, algo inesperado ocurrió. Mientras miraba el suelo, perdida en sus pensamientos, sintió una presencia distinta. Levantó la mirada y, por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se encontraron con los de alguien que no parecía tener prisa por apartar la vista. Era como si, en ese instante, su vida hubiera encontrado una pausa. Lo que siguió a ese momento sería el inicio de una cadena de eventos que nunca podría haber imaginado. Porque a veces, la vida nos sorprende justo cuando creemos que ya no queda nada por esperar. Era una tarde cualquiera, con el bullicio habitual de la ciudad llenando el aire. Los coches avanzaban lentamente, las personas caminaban apresuradas, y los sonidos de bocinas y conversaciones se entremezclaban. Él, el millonario, había decidido dar un paseo para despejar su mente de la rutina frenética. Mientras cruzaba la esquina donde Ana siempre estaba, algo lo detuvo de manera inexplicable. Desde el otro lado de la calle, su mirada se posó en ella. No era la primera vez que veía a alguien en situación de calle, pero esta vez fue diferente. Había algo en su postura encorvada, en la manera en que sujetaba el desgastado cartel con sus manos temblorosas, que lo conmovió profundamente. Sintió un tirón en el corazón, como si aquel momento estuviera destinado a suceder. Ana, por su parte, estaba absorta en sus pensamientos. No esperaba que nadie se acercara, y mucho menos alguien con la apariencia impecable y el porte de aquel hombre. Cuando levantó la vista y lo vio caminando hacia ella, su primera reacción fue de incredulidad. ¿Por qué alguien como él iba a detenerse justo ahí? Los pasos del millonario se hicieron cada vez más lentos, como si estuviera debatiéndose internamente. Durante unos segundos que parecieron eternos, simplemente la observó, notando cada detalle: el cansancio en su rostro, los surcos de tristeza en sus ojos y la dignidad que parecía resistir pese a todo. Algo dentro de él le decía que debía actuar, aunque no sabía cómo. Finalmente,
Se inclinó ligeramente hacia ella y le dijo con una voz cálida, casi susurrante: «Hola, ¿cómo te llamas?». Ana, sorprendida por la cercanía, tardó unos segundos en responder. «Me llamo Ana», dijo con un hilo de voz. Era la primera vez en años que alguien le hacía esa pregunta con verdadero interés. Ese breve intercambio fue suficiente para romper una barrera invisible. Ambos sintieron una conexión inesperada, como si en aquel momento sus mundos tan distintos encontraran un punto común. Para él, era como si las preocupaciones que había acumulado durante tanto tiempo se desvanecieran. Para ella, era una chispa de humanidad que hacía mucho no experimentaba. El millonario, impulsado por un sentimiento que ni él mismo entendía, decidió que no podía simplemente seguir caminando. Algo en su interior le decía que debía hacer más. «¿Hay algo que pueda hacer por ti?», preguntó. Ana, con una mezcla de esperanza y duda, apenas logró articular unas palabras. «Solo quiero una oportunidad». Ese fue el momento en el que todo comenzó. Una simple pregunta, un acto de detenerse, bastó para que ambos iniciaran un camino que cambiaría sus vidas para siempre. Porque a veces el destino no espera grandes gestos, solo una pausa para mirar a quien hemos ignorado durante tanto tiempo. El silencio que siguió a las palabras de Ana fue tan profundo que parecía envolverlos en una burbuja, ajenos al ruido de la ciudad. Él se quedó mirando sus ojos, tratando de descifrar el peso de sus palabras. «Solo quiero una oportunidad», había dicho, y aunque la frase era simple, resonaba como una súplica cargada de años de sufrimiento. El millonario, por un instante, no supo qué responder. Estaba acostumbrado a resolver problemas con rapidez, a dar órdenes y ver resultados inmediatos. Pero aquí, frente a él, había una mujer que no necesitaba algo material, sino algo más profundo, algo que no se podía comprar. Respiró hondo y decidió dejar de lado su lógica habitual para escucharla con el corazón. «¿Cómo llegaste aquí?», le preguntó con una voz suave, como quien no quiere presionar pero necesita entender. Ana bajó la mirada, dudando si debía abrirse, pero algo en la actitud de él le transmitió confianza. «Es una larga historia», respondió casi susurrando. Luego, con un tono un poco más firme, añadió: «Perdí mi trabajo, luego mi casa, y después todo se desmoronó». Él asintió sin interrumpirla. Sus ojos reflejaban interés genuino, algo que Ana no había sentido en años. Mientras hablaba, le contó fragmentos de su vida, cómo había trabajado en una fábrica, cómo un accidente le impidió seguir trabajando y cómo, poco a poco, las deudas la habían llevado a perderlo todo. Cada palabra que salía de su boca parecía liberar un poco del peso que llevaba en su alma. Por su parte, el millonario sentía que algo dentro de él cambiaba con cada detalle que ella compartía. Había pasado años resolviendo problemas empresariales, pero jamás se había enfrentado a una historia tan cruda y real. «No puedo prometerte mucho, pero quiero intentar ayudarte», dijo finalmente, rompiendo el silencio que siguió a su relato. Ana levantó la cabeza, sorprendida. No estaba acostumbrada a que alguien le ofreciera algo más allá de una moneda o un gesto superficial. «¿Por qué harías eso?», preguntó, con una mezcla de esperanza y desconfianza. Él sonrió levemente y respondió: «Porque creo que a veces ayudar a alguien es la única forma de encontrar lo que nos falta». Ese fue el verdadero primer contacto entre ambos. No fue solo una conversación, sino un encuentro de almas que, de alguna manera, necesitaban algo del otro. Para Ana, fue una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Para él, un momento de conexión humana que le dio sentido a algo que llevaba buscando sin saberlo. El millonario extendió su mano hacia ella. «Ven conmigo, vamos a empezar por lo básico», le dijo. Ana lo miró, dudando un instante, pero finalmente aceptó. Al tomar su mano sintió que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese gesto sería el inicio de una transformación que superaría todas las expectativas. Después de aquel encuentro, el millonario no podía apartar a Ana de su mente. La sinceridad en su voz, la historia que cargaba y esa esperanza latente, aunque débil, habían tocado una fibra en su interior que nunca antes había sentido. Aquella noche, mientras observaba la ciudad desde el ventanal de su lujoso apartamento, supo que no bastaba con un gesto momentáneo.
Quería hacer algo significativo. No se trataba de dar dinero o algún tipo de caridad pasajera. Su intuición le decía que Ana necesitaba algo mucho más profundo, una oportunidad real para reconstruir su vida. Reflexionó sobre todas las veces que había hablado de cambiar el mundo en entrevistas y eventos, pero ahora tenía frente a sí la posibilidad de hacer una diferencia tangible. A la mañana siguiente, decidió actuar. Antes de volver a verla, contactó a una de las organizaciones con las que colaboraba, especializada en reintegración social. Explicó la situación y pidió asesoramiento para ofrecerle a Ana no solo ayuda inmediata, sino un camino hacia la estabilidad. Este sería un esfuerzo personal, lejos de cámaras y reflectores. Cuando volvió a la esquina donde la había conocido, Ana estaba allí, como siempre, pero algo en su postura había cambiado. Al verlo acercarse, levantó la vista con una mezcla de sorpresa y cautela. «No pensé que volverías», dijo, casi como si no quisiera ilusionarse. Él sonrió y respondió, «Te prometí que intentaría ayudarte, y aquí estoy», le explicó su plan de manera sencilla. Primero le ofreció un lugar seguro donde quedarse, lejos del peligro de las calles. Luego, le habló de un programa de asistencia que la ayudaría a recuperar habilidades básicas y a buscar un empleo. Pero lo más importante fue que le dejó claro que estaría a su lado durante el proceso. «No quiero que sientas que estás sola en esto», añadió. Ana lo escuchaba en silencio, con los ojos llenos de incredulidad. Estaba acostumbrada a promesas vacías y a gente que desaparecía tan rápido como llegaba. Pero algo en la manera en que él hablaba la convenció de que esta vez podía ser diferente. «¿Por qué harías todo esto por mí?», preguntó nuevamente, como si necesitara asegurarse. El millonario reflexionó un instante antes de responder. «Porque creo que ayudar a alguien a levantarse puede ser el mayor acto de riqueza que uno puede hacer. Y porque, de alguna manera, siento que tú también me estás ayudando a mí». Sus palabras dejaron a Ana sin palabras. Esa decisión marcó el inicio de un compromiso que cambiaría sus vidas. Para él, era un desafío personal, un acto de redención y propósito. Para ella, era la chispa que había esperado durante años, el primer paso hacia un futuro que ya no parecía tan distante. La reacción de Ana fue una mezcla de emociones que parecía imposible de describir. Al escuchar las palabras del millonario, sintió como si el suelo bajo sus pies temblara, no por miedo, sino por una esperanza tan inesperada que casi la asustaba. Durante años había aprendido a desconfiar, a no esperar nada de nadie, pero en ese momento algo cambió dentro de ella. Por un instante, pensó que aquello era un sueño, una ilusión nacida de su mente cansada. «¿De verdad esto me está pasando?», se preguntó, mientras lo miraba con los ojos llenos de lágrimas que se resistía a dejar caer. Pero cuando vio la sinceridad en su mirada, supo que este hombre no estaba ahí por compasión vacía. Él realmente quería ayudarla. «Gracias, no sé qué decir», balbuceó con voz entrecortada, mientras su cuerpo se tensaba por la confusión de aceptar algo que parecía demasiado bueno para ser verdad. Era una mujer que había aprendido a sobrevivir con lo mínimo, a no esperar bondad ni gestos de humanidad, y ahora se enfrentaba a la posibilidad de un cambio real. El millonario, al notar su incredulidad, dio un paso hacia ella, manteniendo su tono tranquilo y firme. «No tienes que decir nada ahora, Ana. Solo quiero que sepas que no estás sola. Esto no es lástima. Es una oportunidad para empezar de nuevo. Si quieres tomarla». Sus palabras resonaron como un bálsamo en el corazón de Ana, quien sintió por primera vez en mucho tiempo que alguien la veía como una persona, no como un problema. A pesar de la esperanza que comenzaba a florecer, Ana también sentía miedo. ¿Y si esto no funcionaba? ¿Y si fracasaba de nuevo? La posibilidad de volver a perderlo todo le parecía insoportable. «¿Y si no soy capaz?», murmuró bajando la mirada al suelo. El millonario, sin dudarlo, respondió con serenidad. «Lo único que importa es intentarlo. Estoy aquí para ayudarte a creer que sí puedes». Ese simple intercambio le dio a Ana algo más poderoso que cualquier promesa. Confianza. Confianza en que quizás por primera vez en años podría permitirse soñar con algo mejor. Aunque las dudas aún pesaban, decidió aceptar la mano que le ofrecían. No sabía qué vendría después, pero en su corazón algo le decía que valía la pena intentarlo.
Cuando el millonario le entregó una tarjeta con una dirección y le explicó que la esperaba allí para dar el siguiente paso, Ana se la quedó mirando como si tuviera en sus manos un mapa hacia un nuevo destino. Era un gesto sencillo, pero para ella significaba todo. «Gracias», dijo finalmente, dejando escapar una lágrima mientras lo veía alejarse. Esa noche, mientras descansaba en su rincón habitual, Ana sintió algo que hacía tiempo no experimentaba: ilusión. Por primera vez en años, se permitió imaginar un mañana diferente, un futuro donde no fuera simplemente la mujer de la esquina. Y todo gracias a un hombre que había decidido detenerse y verla más allá de las apariencias. La mañana siguiente marcó el inicio de una etapa que Ana nunca imaginó vivir. Con la tarjeta aún en su mano temblorosa, se dirigió a la dirección que el millonario le había indicado. Cada paso estaba cargado de nerviosismo y esperanza. ¿Y si todo esto era un error? ¿Y si él no cumplía su promesa? Pero algo dentro de ella la impulsaba a seguir adelante, como si una voz le susurrara que esta vez sería diferente. Al llegar se encontró frente a un edificio discreto pero acogedor, muy lejos del frío lujo que esperaba. Allí la recibió una mujer sonriente que parecía estar esperándola. «Ana, ¿verdad? Te estábamos esperando», le dijo con amabilidad. Esa simple frase hizo que una parte del peso que llevaba en los hombros desapareciera. Estaba siendo tratada como alguien importante, como una persona con un nombre y una historia que importaban. La primera etapa fue sencilla pero transformadora: un baño caliente, ropa limpia y un plato de comida caliente. Eran cosas que muchos daban por sentado, pero para Ana representaban un renacer. Mirándose al espejo, apenas reconocía a la mujer que veía reflejada. Los días en la calle habían dejado huellas profundas, pero ahora esas cicatrices empezaban a parecer menos definitivas. El millonario llegó poco después, dispuesto a cumplir su promesa. «Este es solo el comienzo», le dijo con una sonrisa tranquila. Durante las siguientes semanas, Ana fue integrada en un programa de reintegración social que incluía apoyo psicológico, asesoramiento laboral y, lo más importante, un espacio donde podía sentirse segura. Cada pequeño logro, desde aprender a escribir un currículum hasta recuperar su autoestima, era celebrado como una victoria. Sin embargo, el camino no fue fácil. Ana tuvo momentos de duda y miedo, noches en las que las sombras de su pasado parecían más fuertes que su recién encontrada esperanza. Pero cada vez que caía, había alguien para ayudarla a levantarse. Y a menudo era el millonario quien aparecía con palabras de aliento o gestos simples pero significativos. «Estás avanzando más de lo que crees», le decía cada vez que las dudas la asaltaban. A medida que los días se convertían en semanas, Ana comenzó a redescubrir habilidades que había olvidado que tenía. Solía trabajar con sus manos, creando pequeños objetos artesanales que ahora le permitían ganarse un ingreso. La alegría de volver a ser útil, de aportar algo al mundo, la llenaba de una energía que no había sentido en años. Poco a poco, la transformación era visible no solo en su apariencia, sino también en su actitud. Los ojos que antes reflejaban cansancio y derrota ahora brillaban con determinación. Ana ya no era la mujer invisible de la esquina. Se estaba convirtiendo en alguien que caminaba con la cabeza en alto, orgullosa de cada paso que daba hacia su nueva vida. Para el millonario, ver ese cambio fue una experiencia profundamente conmovedora. No solo había cumplido su promesa, sino que también había encontrado algo que no sabía que buscaba: propósito. La jornada de Ana era en muchos sentidos también su propia transformación. Lo que comenzó como un acto de bondad se había convertido en una lección de vida que impactaría a ambos para siempre. Cuando parecía que la historia de Ana y el millonario seguía un curso predecible de transformación y esperanza, ocurrió algo que nadie esperaba. Una tarde, mientras Ana trabajaba en un taller artesanal organizado por la fundación, un piano colocado en una esquina llamó su atención. Al principio, lo observó con cierta timidez, como si aquel instrumento perteneciera a un capítulo olvidado de su vida. Al notar su interés, uno de los coordinadores la animó. «¿Quieres tocarlo? No está afinado, pero funciona». Ana sonrió levemente, casi como si la idea fuera absurda. Sin embargo, algo la impulsó a sentarse en el banco de madera y dejar que sus dedos tocaran las teclas, aunque al principio con vacilación. Entonces,
ocurrió algo asombroso. Las notas comenzaron a llenar la sala, primero de manera sencilla, casi torpe, pero pronto se transformaron en una melodía rica y envolvente. Todos los presentes dejaron lo que estaban haciendo para observarla. Ana, con los ojos cerrados, tocaba con una pasión y precisión que nadie habría imaginado. Las notas parecían contar una historia, su historia de lucha, dolor y finalmente esperanza. El millonario, que había llegado poco antes, se detuvo en la puerta, completamente fascinado. No podía creer lo que veía y escuchaba. Cuando Ana terminó, la sala quedó en silencio durante unos segundos antes de que estallaran los aplausos. Ana, visiblemente emocionada, se cubrió la cara con las manos, casi incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Más tarde, durante una conversación con el millonario, Ana confesó algo que había guardado en secreto durante años. Antes de perderlo todo, había sido pianista profesional, había tocado en teatros y eventos importantes, pero un trágico accidente que afectó sus manos y la pérdida de su familia la habían llevado a abandonar su carrera y, eventualmente, a las calles. Creí que nunca volvería a tocar, dijo con lágrimas en los ojos. Este descubrimiento fue un punto de inflexión tanto para Ana como para el millonario. Él entendió que Ana no solo necesitaba apoyo para reconstruir su vida, sino también para redescubrir su pasión y propósito, y decidió contratar a un maestro que pudiera ayudarla a recuperar su destreza, e incluso organizó un pequeño concierto en la fundación para que pudiera compartir su talento con otros. El día del concierto, Ana se sentó frente al piano con un vestido sencillo pero elegante que el millonario había elegido para ella. La sala estaba llena de personas que habían sido testigos de su transformación, y cuando tocó la primera nota, no solo llenó la habitación de música, sino también de emoción y esperanza. Esa reviravolta no solo marcó un renacimiento para Ana, sino también para todos los que conocieron su historia. Porque a veces, los talentos que creemos perdidos son solo un eco, esperando el momento adecuado para volver a brillar. A medida que Ana retomaba su conexión con la música, su historia comenzaba a revelarse como un rompecabezas lleno de piezas ocultas. El millonario, intrigado por la profundidad de su talento y la intensidad de sus emociones al tocar, decidió indagar un poco más sobre su pasado. Pero fue Ana quien poco a poco empezó a confiar en él y a compartir detalles que habían permanecido enterrados durante años. Una tarde, mientras ambos tomaban café en un pequeño rincón del taller, Ana habló de algo que había mantenido en secreto incluso para sí misma. «No siempre fui esta persona rota», comenzó con la voz temblorosa. Le contó cómo en su juventud había sido una promesa en el mundo de la música clásica. Su nombre aparecía en carteles de conciertos y su talento era admirado por críticos y amantes del arte. Sin embargo, su ascenso estuvo marcado por sacrificios personales. «Abandoné muchas cosas por mi carrera, incluyendo a mi familia», confesó con lágrimas en los ojos. Su relación con sus padres se había fracturado debido a sus constantes viajes, y el tiempo que dedicaba a los ensayos la había distanciado de las personas que más amaba. Pensaba que siempre habría tiempo para arreglarlo, pero estaba equivocada. El punto de quiebre llegó cuando sufrió un accidente automovilístico tras una larga gira. Aunque sobrevivió, sus manos quedaron dañadas, y los médicos le dijeron que jamás volvería a tocar como antes. A eso se sumó la repentina muerte de sus padres, con quienes nunca llegó a reconciliarse. Estas tragedias consecutivas la sumieron en una espiral de depresión y aislamiento que finalmente la llevaron a la indigencia. El millonario escuchaba con atención, conmovido por la valentía de Ana al desnudar su alma de esa manera. «Es increíble cómo a veces el destino puede ser tan cruel», dijo, intentando encontrar las palabras adecuadas. Pero Ana, con una sonrisa melancólica, respondió: «Y también es increíble cómo, cuando todo parece perdido, la vida nos da una segunda oportunidad». A medida que Ana revelaba más de su pasado, el millonario comenzó a ver un reflejo de sí mismo en ella. Aunque sus vidas eran radicalmente diferentes, ambos compartían una búsqueda de redención y un deseo de encontrar significado más allá de sus heridas. Este reconocimiento mutuo profundizó su conexión, convirtiendo su relación en algo más que un simple acto de ayuda. Lo más impactante
fue cuando Ana le mostró una foto que había guardado durante años, arrugada pero intacta. Era de ella en uno de sus conciertos más importantes, con un público repleto de rostros conocidos. El millonario, al mirarla con atención, reconoció a alguien en la multitud, su propio padre, un amante de la música clásica que nunca se perdía un recital. Ese descubrimiento añadió un giro inesperado a su historia. Sin saberlo, sus vidas ya se habían cruzado en el pasado, aunque de manera fugaz y distante. Este detalle no solo reforzó el vínculo entre ellos, sino que también les recordó que los caminos de la vida son impredecibles y a veces sorprendentemente entrelazados. Con este nuevo entendimiento, Ana y el millonario decidieron que su relación no sería solo una historia de ayuda, sino un testimonio de cómo el pasado, por doloroso que sea, puede ser la clave para construir un futuro lleno de propósito y esperanza. Lo que comenzó como un simple acto de generosidad terminó transformando profundamente la vida del millonario. Acostumbrado a medir su éxito en cifras y logros materiales, este encuentro con Ana le ofreció una perspectiva que jamás había considerado: el valor incalculable de las conexiones humanas. Día tras día, al ver su evolución, descubrió que ayudar a alguien podía llenar un vacío que ni siquiera sabía que existía. Hasta entonces, su vida había sido una sucesión de metas cumplidas y premios acumulados, pero también de una constante sensación de insatisfacción. Ana, con su valentía y humildad, le mostró algo que había olvidado. La verdadera riqueza no se encuentra en lo que poseemos, sino en lo que compartimos. Esa lección, tan simple pero poderosa, se convirtió en un mantra que comenzó a guiar sus acciones. Cada conversación con Ana era un recordatorio de lo frágil y resiliente que puede ser el espíritu humano. Escuchar sus historias y ser testigo de su transformación lo inspiró a reflexionar sobre sus propias prioridades. Las reuniones interminables y los proyectos ambiciosos ya no parecían tan urgentes como antes. Por primera vez, se permitió cuestionar el propósito real de todo lo que había construido. Además, el millonario comenzó a notar cambios sutiles pero significativos en su comportamiento. Antes, caminaba por las calles sin prestar atención a las personas a su alrededor. Ahora, cada rostro parecía contar una historia que merecía ser escuchada. Incluso en sus interacciones cotidianas, se volvía más paciente y empático, mostrando un interés genuino por quienes lo rodeaban. Este impacto se extendió a su círculo personal y profesional. Amigos y colegas notaron un cambio en su forma de ser, una calidez que antes no había estado presente. Algunos incluso se sintieron inspirados a seguir su ejemplo, preguntándole sobre su experiencia con Ana y cómo podían involucrarse en causas similares. Su historia con ella se convirtió en un faro de esperanza para muchos, pero quizá lo más importante fue cómo este proceso lo ayudó a reconectar con su propia humanidad. Descubrió que, al enfrentar las heridas de otros, también estaba sanando las suyas. La relación con Ana no era un acto unidireccional de caridad, sino un intercambio profundo de aprendizaje y crecimiento mutuo. Ella no solo ha cambiado su vida, reflexionaba, también ha cambiado la mía de una manera que nunca imaginé. Un día, mientras hablaba con un amigo cercano, el millonario expresó un pensamiento que resumía todo lo que había aprendido. Ganar dinero es fácil. Lo difícil es encontrar un propósito que te haga sentir verdaderamente vivo. Aquella frase, nacida de su experiencia con Ana, marcó un antes y un después en su vida y comenzó a redefinir sus prioridades. Con cada paso que Ana daba hacia su recuperación, él sentía que también estaba avanzando hacia una versión más plena y auténtica de sí mismo. Ya no veía su éxito solo como una acumulación de bienes, sino como una oportunidad de dejar un legado que realmente importara, porque al final entendió que ayudar a transformar una vida no solo cambia al otro, también te transforma a ti. La experiencia que compartieron Ana y el millonario no solo transformó sus vidas, sino que también les dejó valiosas lecciones que resonarían para siempre. Cada uno, desde su perspectiva única, descubrió verdades profundas sobre la empatía, la resiliencia y el poder de las segundas oportunidades. Para Ana, la primera lección fue que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Aunque las sombras de su pasado la habían perseguido durante años,
Aprendió que la vida puede ofrecer caminos inesperados si estamos dispuestos a caminar por ellos. Recuperar su dignidad, su pasión por la música y, sobre todo, su sentido de propósito fue un recordatorio de que las caídas no definen quiénes somos, sino cómo nos levantamos. Otra enseñanza que Ana abrazó fue la importancia de permitir que otros te ayuden. Había pasado tanto tiempo luchando sola que había olvidado lo que significaba confiar. Su relación con el millonario le mostró que aceptar apoyo no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía. Gracias a esto, pudo abrirse a nuevas posibilidades y reconstruir no solo su vida, sino también su fe en las personas. Para el millonario, la lección más importante fue que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en el impacto que tienes en la vida de los demás. A través de Ana, entendió que transformar una vida puede ser el mayor logro de todos. Este aprendizaje no solo cambió su perspectiva, sino que también lo inspiró a redirigir su energía hacia iniciativas que marcaran una diferencia significativa. También aprendió que escuchar es un acto poderoso. En un mundo donde las personas están ansiosas por ser oídas, tomarse el tiempo para entender la historia de Ana le recordó el valor de la conexión humana. Cada conversación con ella le ofreció una visión más amplia del mundo y lo ayudó a reflexionar sobre sus propias prioridades y decisiones. Ambos descubrieron en diferentes momentos que la vida no siempre sigue un camino lineal y que los giros inesperados a menudo traen las mayores enseñanzas. Ana se dio cuenta de que su talento, que creía perdido, no solo era una forma de expresión personal, sino también una herramienta para inspirar a otros. Por su parte, el millonario comprendió que los actos de bondad, aunque pequeños, tienen un efecto multiplicador que trasciende lo inmediato. Finalmente, ambos compartieron una lección común: la importancia de las segundas oportunidades. Tanto Ana como el millonario habían enfrentado sus propios retos y a través de su relación entendieron que todos merecen la posibilidad de empezar de nuevo. Este aprendizaje no solo cambió sus vidas, sino que también dejó una huella en quienes conocieron su historia. Al reflexionar sobre su experiencia, tanto Ana como el millonario se dieron cuenta de que sus caminos se cruzaron por una razón. Juntos, no solo aprendieron a ver la vida con nuevos ojos, sino que también se convirtieron en un ejemplo vivo de cómo un acto de bondad puede desencadenar una transformación que va mucho más allá de lo esperado. La transformación de Ana no solo fue visible en su aspecto físico o en su habilidad para tocar el piano. Su nueva vida era un reflejo de todo lo que había logrado reconstruir desde aquel encuentro inesperado. Ahora su rostro mostraba una serenidad que antes parecía imposible, y su mirada, antes cargada de tristeza, irradiaba confianza y propósito. Con el apoyo del millonario y el equipo de la fundación, Ana encontró un hogar sencillo pero acogedor. Las paredes del pequeño apartamento estaban decoradas con detalles que ella misma había creado, como cuadros y adornos artesanales, reflejo de su talento manual. Por primera vez en años, tenía un lugar al que podía llamar suyo, donde podía sentirse segura y empezar a soñar con el futuro. Poco a poco, también recuperó su independencia económica. El taller de artesanía en el que trabajaba no solo le permitía generar ingresos, sino que también le devolvía la sensación de utilidad y pertenencia. Sus piezas, cargadas de creatividad y dedicación, comenzaron a ser reconocidas por su calidad, y algunos clientes incluso querían saber más sobre la mujer detrás de cada creación. Pero el mayor logro de Ana fue su regreso al mundo de la música. Después de meses de práctica y dedicación, recuperó gran parte de la destreza en sus manos. Aunque los movimientos no eran tan fluidos como antes, su pasión por tocar el piano se había intensificado. Empezó a dar pequeños conciertos en la fundación y en eventos locales, donde su historia inspiraba a todos los presentes. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando se reencontró con una amiga de la infancia que había asistido a uno de sus recitales por casualidad. El abrazo que compartieron fue un recordatorio de que, a pesar de todo, siempre es posible volver a conectar con el pasado. Este encuentro también le permitió reconstruir lazos con otras personas que alguna vez habían sido parte importante de su vida. La prensa local, al conocer su historia, comenzó a difundirla como un ejemplo de resiliencia
y segundas oportunidades. Aunque Ana prefería mantener un perfil bajo, entendió que su experiencia podía inspirar a otros que enfrentaban dificultades similares. Con el tiempo, aceptó compartir su historia en algunos eventos benéficos, siempre destacando que su transformación no habría sido posible sin el apoyo que recibió. El millonario, por su parte, se sentía profundamente orgulloso de los logros de Ana. Verla florecer y recuperar su lugar en el mundo fue una experiencia que reafirmó su propósito. Aunque había jugado un papel importante en su viaje, sabía que todo el mérito era de ella, de su valentía y determinación para empezar de nuevo. Ahora, Ana vivía una vida sencilla, pero llena de significado. Cada día era una oportunidad para construir algo nuevo, para devolver al mundo un poco de lo que había recibido. Su historia no solo fue un testimonio de su propia fortaleza, sino también una inspiración para todos aquellos que creían que las segundas oportunidades eran imposibles. La historia de Ana y el millonario no tardó en trascender los límites de su pequeña comunidad. Lo que comenzó como un acto individual de bondad se convirtió en un ejemplo que resonó en la sociedad, despertando conversaciones y acciones que muchos nunca habrían imaginado. La combinación de su talento redescubierto, su resiliencia y el gesto del millonario sirvieron como una chispa para encender un movimiento de solidaridad. Las noticias locales se hicieron eco de la transformación de Ana, y pronto su historia llegó a oídos de periodistas y medios más grandes. Pero más allá de los titulares, lo que realmente impactó fue el mensaje que transmitían. Cada persona tiene un potencial escondido, y a veces solo necesita una oportunidad para florecer. La historia de Ana tocó los corazones de quienes la escucharon, motivando a muchos a reflexionar sobre sus propias acciones hacia quienes más lo necesitan. El millonario, inspirado por el impacto de esta experiencia, decidió expandir sus esfuerzos. Junto con la fundación que había ayudado a Ana, creó un programa dedicado a identificar y apoyar a personas en situación de vulnerabilidad. Este proyecto no solo ofrecía ayuda inmediata como comida o refugio, sino también herramientas para una reintegración sostenible, capacitación laboral, apoyo emocional y, sobre todo, dignidad. El efecto fue inmediato. Muchas personas, al escuchar la historia de Ana, decidieron involucrarse, ya sea como voluntarios, donantes o simples ciudadanos que ofrecían su tiempo y recursos. Las empresas locales comenzaron a colaborar, ofreciendo oportunidades laborales a quienes participaban en los programas de la fundación. La empatía se convirtió en acción, y pronto la comunidad entera empezó a cambiar. Ana, aunque prefería mantenerse al margen del protagonismo, aceptó participar en algunos eventos para compartir su experiencia. Durante sus discursos, siempre recalcaba la importancia de mirar más allá de las apariencias. Todos tenemos una historia, un talento, algo que ofrecer. Lo único que necesitamos es que alguien crea en nosotros, decía con una convicción que emocionaba a todos los presentes. Su impacto también llegó a las generaciones más jóvenes. Los estudiantes de la ciudad comenzaron a organizar campañas para apoyar a personas en situación de calle, inspirados por el ejemplo de Ana. Las escuelas incluyeron su historia en charlas sobre empatía y responsabilidad social, mostrando que el cambio no necesita empezar con grandes recursos, sino con pequeños actos de humanidad. Lo más significativo fue cómo esta historia ayudó a cambiar percepciones arraigadas. Antes, muchas personas veían a los indigentes como una carga para la sociedad, pero Ana humanizó esa realidad. Su relato ayudó a derribar estigmas y a mostrar que detrás de cada rostro hay una historia, un pasado y un potencial esperando ser descubierto. Con el tiempo, el impacto de esta historia fue más allá de lo local, llegando a otras ciudades y comunidades que decidieron replicar el modelo de ayuda que había transformado la vida de Ana. Lo que había comenzado como un encuentro fortuito se convirtió en un legado que inspiró un cambio colectivo. Con el paso del tiempo, el millonario comenzó a reflexionar profundamente sobre lo que la experiencia con Ana había significado para él. En su vida, había alcanzado logros que muchos considerarían el pináculo del éxito, pero nunca se había detenido realmente a preguntarse si todo eso le hacía feliz. Sin embargo,
Aquel encuentro casual con Ana cambió completamente su perspectiva sobre lo que significa una vida plena. Una tarde, mientras miraba el horizonte desde la terraza de su casa, recordó el primer día en que vio a Ana, sentada en aquella esquina. Reflexionó sobre cómo una simple decisión de detenerse y escucharla había desencadenado un impacto tan grande, no solo en su vida, sino también en la de ella y en la de tantas otras personas. A veces lo más pequeño puede tener las mayores consecuencias, pensó. Entendió que la riqueza material, aunque útil, no era suficiente para llenar el vacío que había sentido durante tanto tiempo. Ayudar a Ana le mostró que el verdadero valor de la vida reside en las conexiones humanas, en la capacidad de transformar el dolor en esperanza y en cómo nuestras acciones pueden influir en el mundo que nos rodea. Este aprendizaje marcó un antes y un después en su forma de vivir. Ella me dio más de lo que yo le di a ella, solía decir en conversaciones con amigos cercanos. Para él, Ana era un recordatorio de que todos tenemos el poder de cambiar, no solo nuestras vidas, sino también las de los demás. Su historia lo había ayudado a redescubrir su propósito y a dirigir su éxito hacia algo que realmente importara. El millonario también reflexionó sobre cómo el destino entrelaza caminos de formas misteriosas. El hecho de que sus vidas se hubieran cruzado no podía ser coincidencia. Es como si la vida estuviera esperando a que ambos estuviéramos listos para este encuentro, solía decir. Esta idea le dio una nueva apreciación por los momentos fortuitos y por el poder de estar presente en el lugar y momento adecuados. En sus reflexiones, también pensó en las barreras que solían separarlo de personas como Ana. Comprendió que no se trataba solo de desigualdad económica, sino también de una desconexión emocional y social. Nos encerramos en nuestras burbujas y nos olvidamos de mirar más allá de nosotros mismos, se decía. Esta realización lo impulsó a derribar esas barreras, no solo en su vida, sino también en las de otros. Con el tiempo, el millonario convirtió estas reflexiones en acciones concretas. Cambió su forma de liderar sus empresas, adoptando un enfoque más humano y comunitario. Inició proyectos destinados a apoyar a personas en situación vulnerable, pero también animó a sus empleados y socios a involucrarse activamente en estas iniciativas. Esto no es caridad, es humanidad, solía decir. A través de sus palabras y acciones, dejó claro que el impacto de una buena acción no se mide solo en los resultados inmediatos, sino en cómo transforma a quienes participan en ella. Su experiencia con Ana no solo fue un capítulo en su vida, fue una lección que seguiría guiándolo en cada decisión que tomara a partir de entonces. Cuando parecía que la historia de Ana y el millonario ya había alcanzado su clímax, el destino tenía reservado un último giro sorprendente. Un evento que, aunque inesperado, sellaría para siempre la importancia de su encuentro y daría un nuevo significado a todo lo que habían vivido juntos. Un día, mientras Ana ofrecía un recital en un evento benéfico organizado por la fundación, una mujer mayor, elegantemente vestida, se acercó al escenario con lágrimas en los ojos. Al terminar la interpretación, la mujer se levantó y pidió permiso para hablar. «Disculpa, pero ¿puedo preguntarte tu nombre?» «Tú», dijo con una mezcla de emoción y nerviosismo. Ana, sorprendida por la intensidad de la pregunta, respondió con calma. «Me llamo Ana López». Al escuchar su nombre, la mujer rompió en llanto. Después de unos segundos de silencio, reveló algo que dejó a todos los presentes sin aliento. «Soy tu tía, hermana de tu madre. Te he buscado durante años». El impacto de esas palabras fue inmediato. Ana, visiblemente emocionada, no podía creer lo que escuchaba. Había asumido que toda su familia estaba perdida para siempre, pero ahora, frente a ella, estaba alguien que la conectaba con su pasado, con sus raíces. Ambas mujeres se abrazaron entre lágrimas, mientras el público observaba en completo silencio, conmovido por aquel momento milagroso. Durante las horas siguientes, Ana y su tía hablaron largamente sobre todo lo que había sucedido en sus vidas. La tía le contó cómo había intentado localizarla tras la muerte de sus padres, pero las circunstancias y el tiempo habían dificultado el reencuentro. «Nunca perdí la esperanza de encontrarte», le confesó. El millonario, testigo de todo, sintió una profunda emoción al ver cómo este último capítulo
cerraba de manera tan inesperada pero perfecta. Para Ana, este reencuentro no solo significaba recuperar un lazo perdido, sino también una oportunidad de reconciliarse con su historia y sanar heridas que había llevado consigo durante años. Con el tiempo, Ana y su tía reconstruyeron su relación, llenando los vacíos con recuerdos y nuevos momentos juntas. La conexión familiar se convirtió en un pilar fundamental en esta nueva etapa de su vida, dándole fuerzas para seguir adelante con más determinación que nunca. El milagro final no fue solo el reencuentro con su tía, sino también el descubrimiento de que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la esperanza pueden abrirse paso de maneras que nunca imaginamos. Ana, quien una vez pensó que su vida estaba rota para siempre, ahora tenía una familia, un propósito y un futuro lleno de posibilidades. Para el millonario, este milagro fue la confirmación de que nada en la vida es casual. Cada acción, cada decisión que había tomado desde el día en que vio a Ana por primera vez, había llevado a este momento. Comprendió que el destino no solo había unido sus caminos, sino que también los había guiado hacia una redención que ambos necesitaban. El reencuentro con su tía marcó un cierre simbólico, no solo para Ana, sino para todos los que conocieron su historia, porque al final, lo que comenzó como un simple acto de bondad desencadenó una serie de eventos que demostraron que los milagros existen y que pueden surgir en los momentos más inesperados. La historia de Ana y el millonario nos recuerda una verdad que, aunque simple, a menudo olvidamos. Todos somos capaces de cambiar vidas, incluidas las nuestras, con pequeños actos de bondad. Lo que comenzó como un encuentro fortuito en una esquina de la ciudad se convirtió en un testimonio poderoso de cómo la empatía, la paciencia y la fe en el otro pueden transformar incluso las situaciones más desesperadas. Para Ana, el viaje fue una prueba de que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, que incluso las heridas más profundas pueden sanar cuando se nos da una oportunidad. Su valentía para enfrentarse a sus miedos y su disposición para aceptar ayuda demostraron que la resiliencia puede surgir de los momentos más oscuros. El millonario, por su parte, aprendió que la riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que damos. Su decisión de detenerse aquel día y mirar más allá de las apariencias no solo cambió la vida de Ana, sino que también redefinió su propósito. La experiencia le enseñó que el impacto más duradero no se mide en cifras, sino en las historias que dejamos detrás. La transformación de Ana y la evolución del millonario resonaron mucho más allá de sus propias vidas. Inspiraron a una comunidad a replantearse cómo ve y trata a quienes más necesitan apoyo, recordando a todos que detrás de cada rostro hay una historia esperando ser contada. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza, demostrando que aunque no podemos cambiar el pasado, siempre podemos construir un futuro. Y ahora, al final de este relato, surge una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Quién será la próxima persona a la que mirarás con nuevos ojos? Quizá haya alguien en tu camino que esté esperando una chispa de bondad, una oportunidad para resurgir, porque al final no se trata de lo que damos, sino de cómo decidimos estar presentes en la vida de los demás. Que esta historia inspire a mirar más allá de las apariencias, a escuchar con el corazón y a actuar con propósito. Porque en un mundo donde todo parece correr con prisa, detenerse a ayudar a alguien puede ser el gesto que transforme no solo su vida, sino también la tuya.